Nunca he sido de los que creen en historias paranormales. Toda mi vida pensé que las leyendas solo eran cuentos exagerados para asustar a los niños o atraer turistas curiosos. Pero si tú eres de esas personas que creen que nada puede sorprenderte, que todo tiene una explicación lógica, quizá te identifiques conmigo, al menos hasta que escuches lo que voy a contarte. Porque estas experiencias no le ocurrieron a alguien lejano, ni forman parte de un rumor repetido en fiestas familiares. Le sucedieron a personas reales, gente común que como tú y como yo alguna vez pensó que nada malo podía pasarles. Casi siempre estamos convencidos de que esas cosas solo aparecen en películas, pero en Catemaco, Veracruz, hay relatos que no conocen límites. Lugares donde la noche parece tener vida propia, donde el agua guarda secretos que nadie está preparado para escuchar. A veces uno cree que puede moverse por cualquier parte sin consecuencias, que basta con ser prudente. Pero hay sitios donde la prudencia no te salva, porque hay fuerzas que no entienden de lógica ni de razones. Por eso quiero que escuches con atención y permanezcas hasta el final. Lo que ocurrió en aquel rincón rodeado de montañas y neblina podría haberle pasado a cualquiera. Podría pasarte a ti si un día decides visitar la laguna sin saber lo que realmente ocurre allí cuando cae la noche. Todo comenzó con un viajero que llegó a Catemaco pensando que sería solo una parada más en su trabajo. Un hombre acostumbrado a recorrer pueblos y carreteras, a dormir en hoteles sencillos y a tratar con toda clase de personas. Para él, Catemaco era un destino más en una ruta larga y repetitiva. No sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Se hospedó en un pequeño hotel, un lugar modesto como tantos otros que había conocido. Pero desde el primer momento sintió que algo era distinto. La señora que lo recibió, una mujer mayor con una mirada profunda que parecía saber más de lo que decía, le dio un consejo que él tomó como una exageración: no caminar cerca de la laguna después del anochecer y no responder si escuchaba que alguien lo llamaba. Para él fue solo un comentario extraño, algo que la gente del pueblo decía para alimentar la fama del lugar. Pero con el paso de las horas esas palabras empezarían a cobrar un significado aterrador. Después de dormir un rato, salió en busca de comida. Ya era de noche, y aunque esperaba encontrar un pueblo animado, se encontró con calles silenciosas, faroles débiles y una sensación de abandono que no pudo explicar. El único puesto abierto era un pequeño local de tacos atendido por una pareja amable pero inquieta. Ellos también le advirtieron que se alejara de la laguna. Le dijeron que esa noche había algo extraño en el ambiente, como si la misma agua estuviera inquieta. Él trató de tomárselo con humor, pero la insistencia comenzaba a ser incómoda. Cuando terminó de cenar y comenzó a caminar de regreso al hotel, algo llamó su atención. Un camino de tierra que bajaba directamente hacia la orilla. Desde ahí podía ver la superficie de la laguna brillando bajo una luna tímida que apenas asomaba detrás de las nubes. En lugar de seguir hacia el hotel, sintió una curiosidad extraña. Ese impulso que a veces nos empuja aun cuando sabemos que deberíamos ignorarlo. Comenzó a caminar hacia el agua sin pensar demasiado en las advertencias que había recibido. El ambiente cambió casi de inmediato. El aire se sintió más pesado. El olor a vegetación húmeda se hizo más intenso. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un corredor natural que lo hacía sentir observado. Cuando llegó a la orilla, se encontró con un silencio absoluto. No se escuchaban ranas, ni insectos, ni movimiento alguno. Solo el sonido leve de su respiración. A pesar de lo inquietante del lugar, algo lo mantenía ahí, como si la laguna lo hubiera llamado sin palabras. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Primero suave, casi imperceptible. Un murmullo que parecía flotar sobre el agua. Pensó que era su imaginación, pero de pronto volvió a escucharlo, esta vez más claro, más cercano, imposible de ignorar. Pronunciado con un tono extraño,
como si la voz no perteneciera a un hombre ni a una mujer. Su corazón comenzó a latirle con fuerza. Recordó las advertencias que había ignorado y trató de alejarse, pero justo cuando dio un paso hacia atrás vio algo en el camino. Una figura quieta, inmóvil, de pie exactamente en la entrada del sendero por donde había llegado. La silueta parecía humana, pero algo en su postura no era natural. Estaba demasiado rígida, demasiado silenciosa, como si no respirara. No podía distinguir su rostro, pero sentía claramente que lo observaba. La sensación de peligro lo paralizó. Quiso correr, gritar, moverse, pero sus piernas no respondían. De pronto la figura comenzó a avanzar. No caminaba como una persona normal. Era un movimiento suave, casi flotante, sin el sonido característico de los pasos sobre la tierra húmeda. Él retrocedió sin pensarlo, acercándose más al agua. Y justo cuando lo hizo escuchó un chapoteo detrás de él. Un movimiento en la superficie que no pudo haber sido provocado por un pez ni por nada común. Era como si algo grande se hubiera movido debajo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando volvió la mirada hacia la figura, ésta estaba aún más cerca. La luna iluminó lo suficiente como para que pudiera distinguir que parecía ser una mujer, aunque su piel tenía un tono pálido que no era normal. Su vestido largo parecía húmedo y goteaba, dejando marcas en el suelo a su paso. El cabello le cubría gran parte del rostro, pero aún así podía ver que sus manos tenían algo extraño. Los dedos eran demasiado alargados y se movían con una lentitud inquietante. Él trató de gritar, pero no logró emitir sonido alguno. La mujer levantó una mano y señaló hacia él. Sus labios se movieron, y aunque estaba a varios metros de distancia, escuchó su voz como si estuviera a su lado. Le dijo que fuera con ella. Le dijo que debía regresar al agua. Él no entendía nada. Nunca había pertenecido a ese lugar. Nunca había estado en Catemaco antes. La desesperación lo impulsó a correr. Pero no por el camino donde estaba la figura, sino bordeando la orilla, tratando de encontrar otra salida hacia el pueblo. Mientras corría, sentía que algo lo seguía desde el agua. No era solo su imaginación. El sonido de chapoteos lo acompañaba. Al mismo tiempo, detrás de él, los pasos silenciosos de la mujer se acercaban cada vez más. El terreno se volvió difícil, lleno de piedras y raíces que casi lo hacían caer varias veces. La vegetación parecía cerrarse a su paso como si el lugar mismo quisiera atraparlo. Finalmente tropezó y cayó con fuerza. El impacto le cortó la respiración por unos segundos. Cuando levantó la vista, ella estaba ahí, muy cerca, observándolo con una quietud antinatural. Él trató de arrastrarse hacia atrás, pero sintió algo frío tocarle el tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano cubierta de barro que emergía del suelo, sujetándolo con una fuerza inesperada. Logró soltarse desesperadamente y se puso de pie para seguir corriendo. No sabía hacia dónde iba. Solo quería alejarse lo más posible de la laguna. Después de lo que pareció una eternidad, salió a una calle pavimentada. Reconoció algunas casas y supo que había logrado regresar al pueblo. Todavía con el corazón acelerado, llegó al hotel, entró a su habitación y se encerró en el baño tratando de encontrar algo de calma. Pero cuando encendió la luz y vio su reflejo en el espejo, su miedo se hizo aún más profundo. Había una marca en su cuello. Una marca oscura, con forma de mano, como si alguien lo hubiese sujetado con fuerza. Pero esa mano no era normal. Los dedos eran demasiado largos, idénticos a los que había visto minutos antes. El resto de la noche fue un infierno. Escuchó ruidos en el pasillo, pasos lentos que se detenían frente a su puerta, murmuros que parecían filtrarse a través de las paredes.
En un momento escuchó 3 golpes suaves en su puerta, pero no se atrevió a moverse. Esperó a que amaneciera, temblando, deseando que todo hubiera sido una ilusión. Cuando salió del cuarto, la señora del hotel lo vio y supo inmediatamente lo que había ocurrido. No necesitó explicaciones. Le dijo que él había tenido suerte. Porque muchos que son llamados por esa presencia no regresan. Le explicó que en la laguna habita algo antiguo. Algo que tomó el espíritu de una mujer que murió allí hace muchos años. Una presencia que no olvida a quienes mira. Que marca a quienes quiere llevar consigo. Y que una vez marcada, una persona puede sentir su presencia incluso lejos del agua. Susurros, sueños, una sensación constante de que algo te llama desde lo profundo. A partir de ese momento, el viajero entendió que si quería sobrevivir debía buscar ayuda. Y esa decisión lo llevó ante un curandero capaz de enfrentar lo que otros no se atrevían siquiera a nombrar. Antes de continuar, solo quiero recordarte algo importante. Si te gustan este tipo de historias y quieres apoyar este espacio, puedes dejar un comentario o compartir este vídeo. Es la mejor manera de ayudar a que estas historias sigan llegando hasta ti. El viajero llegó a la casa del curandero siguiendo las indicaciones de la dueña del hotel. Era una construcción sencilla, alejada del centro, rodeada de árboles que movían sus ramas con un viento que parecía soplar solo en ese lugar. Antes de tocar la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de ser observado desde algún punto entre las sombras. Dudó por un momento, pero sabía que no podía dejar pasar más tiempo. Respiró hondo y tocó 3 veces. El hombre que abrió la puerta tenía un semblante tranquilo, pero sus ojos mostraban una profundidad que solo alguien acostumbrado a presenciar cosas inexplicables podría tener. Sin que el viajero dijera una palabra, el curandero le pidió que pasara y cerró la puerta con suavidad. Lo condujo hacia una mesa de madera donde ardían velas y se percibía el aroma de hierbas quemándose. El ambiente era cálido, pero había una sensación de seriedad en el aire, como si todo alrededor hubiera sido preparado para algo muy específico. El viajero comenzó a relatar lo que había ocurrido la noche anterior. Mientras hablaba, el curandero escuchaba sin interrumpir, como si cada detalle fuera una pieza esencial en un rompecabezas que él ya había visto muchas veces. Cuando mencionó la figura en el sendero, la voz que lo llamó por su nombre y la marca en su cuello, el curandero asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. Le pidió que mostrara la marca, al ver la forma alargada de los dedos, soltó un suspiro pesado. Sin levantar la voz, le explicó que aquello no era una simple aparición. No era una sombra pasajera ni un espíritu errante. Lo que lo había seguido desde la laguna era parte de algo más antiguo que la historia misma del pueblo. No tenía un nombre concreto, pero todos sabían de su existencia y del peligro que representaba. Era una presencia que se aferraba a quienes elegía, como si buscara reemplazar algo que había perdido tiempo atrás. Una fuerza que confundía a las personas para guiarlas hacia el agua, donde finalmente desaparecían sin dejar rastro. El viajero sintió que el miedo regresaba con intensidad. Había intentado convencerse de que todo era una ilusión causada por el cansancio, pero escuchar al curandero hablar con tanta certeza lo desmoronó. Le preguntó qué podía hacer, cómo podía liberarse, si había alguna forma de escapar. El curandero lo miró durante unos segundos antes de responder. Le dijo que mientras la marca siguiera en su piel, la presencia continuaría buscándolo. No importaba si salía del pueblo o si intentaba olvidarlo. Una vez marcado, no había distancia suficiente para huir. Pero sí existía una posibilidad, aunque no estaba libre de riesgo. El curandero preparó una mezcla de hierbas, aceites y agua de la laguna, algo que el viajero observó con inquietud. No entendía cómo usar agua del mismo lugar donde ocurrió todo podría ayudar,
pero el curandero le explicó que para cortar el vínculo era necesario enfrentarla directamente. No se trataba de exponerlo al peligro, sino de crear un contraste entre el agua viva y el agua estancada por la presencia. Una especie de purificación que debía realizarse antes de que la entidad reclamara por completo su energía. Mientras preparaba el ritual, el curandero le pidió que se mantuviera firme y que no respondiera bajo ninguna circunstancia si escuchaba que lo llamaban. Ni siquiera si la voz sonaba conocida o cercana. Le advirtió que la entidad podía imitar sonidos, voces e incluso emociones con tal de atraerlo. Durante el ritual, todo lo que escuchara debía ignorarlo por completo. Esa iba a ser la parte más difícil. La habitación se llenó de humo suave y perfumado. Las velas temblaron como si una corriente fría pasara entre ellas. El curandero colocó un recipiente frente al viajero y comenzó a recitar palabras en un idioma que él no reconocía. La mezcla dentro del recipiente empezó a burbujear lentamente, como si estuviera reaccionando a algo invisible en el ambiente. El viajero respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su corazón latía tan rápido que podía escucharlo en su propio interior. De pronto, el ambiente cambió. El humo dejó de moverse con suavidad y comenzó a girar alrededor del viajero, como si una fuerza invisible lo rodeara. Las velas parpadearon al mismo tiempo, bajando su intensidad hasta casi apagarse. El viajero sintió un frío intenso en la nuca. No necesitaba mirar para saber que algo estaba justo detrás de él. La sensación era tan clara que su cuerpo reaccionó instintivamente con un escalofrío que le recorrió toda la columna. Y entonces la escuchó. La voz. Esa misma voz que había escuchado en la laguna, pero ahora más cercana, como si estuviera a unos centímetros de su oído. Lo llamó con una suavidad inquietante, con un tono que parecía querer convencerlo de que no había nada malo en dejarse llevar. El viajero apretó los ojos con fuerza, tratando de recordar las instrucciones del curandero, pero la voz volvió a llamarlo. Esta vez con un tono más urgente, casi suplicante. Era una sensación tan extraña, como si la presencia supiera exactamente qué palabras usar para quebrarlo. El curandero alzó la voz recitando las palabras con más fuerza. El humo giró aún más rápido, creando una especie de remolino alrededor del viajero. De pronto sintió un leve ardor en el cuello, justo donde estaba la marca. No era un dolor intenso, pero sí lo suficiente para hacerle temblar las manos. La voz detrás de él cambió de tono. Ya no era suave ni suplicante. Ahora sonaba molesta, distante, como si algo la estuviera arrastrando hacia otra parte. El ritual duró varios minutos más, aunque para el viajero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente el curandero dejó de recitar, el humo comenzó a disiparse poco a poco. Las velas recuperaron su brillo normal y la sensación de frío desapareció casi de inmediato. El viajero abrió los ojos lentamente, temiendo aún encontrar algo detrás de él, pero la habitación estaba vacía. Solo el curandero permanecía ahí, observándolo con seriedad. Le dijo que el vínculo había sido debilitado, pero no eliminado por completo. Para cortar definitivamente la conexión, debía abandonar Catemaco antes del anochecer y evitar acercarse a cuerpos de agua durante varios días. El viajero agradeció profundamente, aunque seguía temblando por dentro. El curandero lo despidió con un último consejo: lo que viste no siempre se muestra. Si se fijó en ti, es porque algo en tu energía resonó con ella. Mantén tu mente clara y no mires atrás. El viajero salió de la casa intentando mantener la calma, pero cada sombra, cada rincón oscuro le provocaba ansiedad. Caminó hacia el hotel para recoger sus cosas, evitando mirar hacia la laguna. Cada vez que escuchaba algún sonido, su corazón se aceleraba. No se atrevió a detenerse hasta llegar a su habitación, donde guardó sus pertenencias con rapidez. Pagó su estancia y salió lo más pronto posible del pueblo.
Mientras manejaba por la carretera, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Una parte de él tenía miedo de ver la figura de la mujer siguiéndolo desde la distancia. Sin embargo, lo único que veía era el camino vacío y la vegetación moviéndose con el viento. Pasaron varias horas antes de que comenzara a sentirse realmente lejos del peligro. Aún así, la marca en su cuello continuaba ahí, recordándole que aquello no había terminado del todo. Los días siguientes intentó llevar una vida normal. Evitó ríos, lagos y cualquier lugar con agua. Por las noches, dormía con las luces encendidas, temiendo escuchar nuevamente su nombre. Aunque poco a poco la marca comenzó a desvanecerse, nunca desapareció por completo. Era como una cicatriz tenue, una prueba silenciosa de algo que no podía explicar. Pero lo más inquietante no era la marca, sino los sueños. En ocasiones despertaba alterado, sintiendo que alguien lo observaba desde la oscuridad de su cuarto. O soñaba con la laguna, con el agua moviéndose de manera inquieta, como si algo estuviera tratando de salir. Nunca veía a la mujer directamente en esos sueños, pero siempre sentía su presencia, como un susurro oculto bajo la superficie. Aunque trataba de ignorarlo, sabía muy bien que no era casualidad. Pasaron meses y poco a poco logró recuperar cierta tranquilidad. Sin embargo, cada vez que recordaba lo que ocurrió en Catemaco, un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía que no podía compartir la historia con cualquiera. La mayoría no le creería. Otros pensarían que exageraba. Pero él conocía la verdad. Sabía que en aquel lugar existen cosas que no deben ser perturbadas. Presencias que esperan pacientemente, observando, llamando, buscando a quienes se atrevan a acercarse demasiado. Y aunque el ritual lo ayudó a debilitar ese lazo, una pequeña parte de él siempre sintió que la conexión nunca se rompió por completo. Como si en algún rincón del mundo, esa figura continuara esperando, recordando su nombre, observándolo desde una distancia que no es física, sino espiritual. Porque hay lugares donde las historias no necesitan testigos para existir. Lugares donde la oscuridad tiene memoria y donde un simple paso en falso puede cambiar tu vida para siempre. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Y si te gustan estos relatos de misterio y terror, te invito a apoyar este espacio dejando un comentario o compartiendo este video. Tu apoyo ayuda a que estas historias continúen y a que más personas puedan descubrir lo que se oculta detrás de los lugares más enigmáticos de nuestra región. ¿Te atreverías a visitar Catemaco después de escuchar esto?